Le damos paso entonces a nuestros oradores. Primero, nuestra compañera Camila Pérez, de la Mesa Nacional de la UJS Tendencia y militante de la UBA. Cami. Bueno, hola primero a todos. Em, bueno, yo más que nada, como dijo Fede, voy a hacer una intervención un poco comentando em, nuestro planteo en medio de esta crisis em, política, sanitaria, bueno, y obviamente económica, y cómo repercute esto eh, en lo que nos viene sucediendo en la educación. Eh, bueno, en primer lugar, como todos hemos visto a lo largo de este cuatrimestre, eh, las situaciones, digamos, de cursada y en materia educativa se han visto totalmente agravadas por la pandemia y la crisis a nivel general, es decir, todo el vaciamiento educativo que eh, se venía atravesando ya desde hace, bueno, muchísimos años, se vio totalmente agudizado, incrementando sobre todo, bueno, los niveles de deserción universitaria y en los diferentes también niveles terciarios como secundarios, donde toda una cantidad de estudiantes se han quedado afuera, producto, digamos, de la, en primer lugar, la no garantización, o la no garantía, mejor dicho, de los elementos para poder desarrollar la cursada, que lógicamente ha tenido que tomar un formato virtual en este cuadro como consecuencia de lo que viene pasando con la pandemia. Esto es bastante concreto, digamos, no quiero ahondar demasiado en este punto porque la mayoría de los que están escuchando la charla probablemente, si son estudiantes, lo hayan vivido, digamos, directamente en carne propia con, bueno, la imposibilidad de cursar por no tener una computadora, internet, o los elementos necesarios para acceder justamente a poder estar en las clases de forma virtual, eh, o mismo también por, eh, por ejemplo, la cantidad de gente inscripta por cada comisión de cursada, que ha llevado a una crisis también a los propios docentes que en medio de toda esta modalidad no, digamos, han tenido que adaptarse por voluntad propia o con las herramientas propias. Y en este sentido, bueno, se ha desarrollado una situación en la que, como decía recién, se ha dejado por fuera a toda una cantidad de estudiantes, y que en este punto merecen un señalamiento o una apertura, digamos, de un debate, porque en este contexto tanto las autoridades universitarias como el Ministerio de Educación ha venido instalando una especie de discurso donde, bueno, la pandemia nos afecta a todos por igual, y tenemos que buscar una salida en conjunto y que el virus es como una especie de cosa que no tiene color político, y como el problema es solamente el virus, entonces, bueno, estamos todos en la misma. En este punto hay que decir que
la situación ha demostrado lo contrario, porque más allá de que la pandemia o un virus, bueno, sea una cosa más biológica, si se quiere, con las herramientas que se han desarrollado o que no se han desarrollado en cada institución educativa y a nivel nacional para afrontar el desarrollo de la educación en este contexto, tiene que ver directamente con las políticas que se han venido dando desde el gobierno y eh, desde las autoridades universitarias, por ejemplo, en el caso de la educación universitaria, donde, como decía recién, este vaciamiento se ha manifestado, digamos, más que nunca. Y donde en vez de, por ejemplo, inyectarse un presupuesto extraordinario para costear la situación de que todos los estudiantes puedan acceder a la educación, a los medios necesarios y que se discutan, digamos, protocolos de cursada que contemplen todos los elementos que se necesitan para desarrollar la cursada en este formato virtual, bueno, se ha procedido a una especie de improvisación donde cada uno se arregla como puede y el que puede estudiar lo hace, el que no, bueno, que se arregle más o menos sería la cosa. Y frente a esto, bueno, la responsabilidad del gobierno, por ejemplo, de la universidad, del Ministerio de Educación a nivel general, es total, por decirlo de alguna manera, porque son los que efectivamente han promovido y han desarrollado esta política de vaciamiento, porque son los que están a cargo de la educación, digamos. En ese sentido, bueno, también es necesario tomar nota, por decirlo de alguna forma, de lo que viene pasando lo que vienen discutiendo, digamos, las autoridades universitarias en este contexto y, por ejemplo, de la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional, que en este cuadro se ha pronunciado junto con el ministro Trota a favor del pago de la deuda externa. Este punto es importante señalarlo porque afecta directamente al problema de la universidad, no solamente por una cuestión presupuestaria o de recorte presupuestario, sino porque apunta y sirve a entender, como ahora voy a intentar desarrollarlo un poco mejor, el problema de a qué universidad está apuntando el gobierno. Y es efectivamente a promover una universidad que esté adecuada a las necesidades de el capital empresario y mismo del capital financiero, donde las carreras, por ejemplo, en la universidad, se adecúen a estas cuestiones. Y esto, digamos, es evidente en diferentes puntos. Por ejemplo, nosotros en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y pasa en otras universidades también, como por ejemplo, ahora me ocurre el ejemplo de la Universidad de Quilmes, donde en todo este contexto, bueno, siguen proliferando los convenios con los capitales privados dentro de la universidad. Por ejemplo, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, en Exactas, si no me equivoco, hace poco se ha anunciado un nuevo convenio con Shell, donde, bueno, los rectores, digamos, las autoridades de la universidad defienden
la intromisión justamente de todos estos sectores, los Shell, los Santander, los Monsanto, etcétera, en las facultades, lo cual nos afecta directamente porque se adecúan efectivamente los planes de estudio a las necesidades de estos sectores. Recortando, bueno, contenidos de las carreras, por otro lado, vaciando las carreras directamente que no son funcionales a estos sectores. Por ejemplo, es el caso de mi universidad, de mi facultad en particular, yo soy de Filosofía y Letras. Y por otro lado, que nos pone también frente a la discusión que me parece que tenemos que tener, nos parece que tenemos que tener como movimiento estudiantil, del problema de hacia qué intereses se orienta la educación en su conjunto. Es decir, como decía recién, si hacia los intereses de las empresas y demás, o hacia los intereses de los trabajadores, bueno, los explotados en su conjunto. Que nosotros, digamos, desde la UJS Tendencia, creemos que más que nunca con la pandemia, este debate se puso de manifiesto, porque la universidad, por ejemplo, tiene todo un capital intelectual que podría poner al servicio de la población en este contexto de coronavirus, pandemia, o como se lo quiera llamar, que está siendo utilizado directamente cada vez más por los convenios con las empresas que existen en las universidades. Es el caso, por ejemplo, de las facultades de farmacia y bioquímica, o de medicina y demás, donde, pero sobre todo en los casos de, por ejemplo, de farmacia, donde los convenios con los laboratorios privados incluyen que, por ejemplo, todos los avances, las investigaciones y demás que se pueden realizar en las facultades queden a mano justamente de ese capital privado y que no se puedan poner al servicio, digamos, de la población en su conjunto, algo que hoy por hoy estamos enfrentando una pandemia donde todo el tiempo se está discutiendo y la gente está esperando a ver cuándo sale una vacuna, cuándo sale un medicamento, digamos, que ayude a paliar con esta situación y demás, es, bueno, importante. Y después, bueno, todos los recursos a nivel general, por ejemplo, que se podrían poner al servicio, digamos, de todos estos sectores y, digamos, al servicio de los sectores explotados, si la universidad estuviera orientada hacia estas necesidades. Por ejemplo, bueno, es el caso de, se me ocurre, por ejemplo, la salud mental, donde, bueno, ahora, por ejemplo, los problemas en este sentido han aumentado producto del encierro, la cuarentena, bueno, y así uno podría dar muchísimos ejemplos de cómo la universidad podría estar orientada efectivamente a cubrir todas estas necesidades y cómo esto en definitiva se opone a la política que desarrollan las camarillas que gobiernan la universidad, que apuntan, digamos, a establecer acuerdos con todos estos sectores que comentaba recién. Mismo, por ejemplo, el Consejo Interuniversitario hace poco lanzó junto con el Gobierno Nacional un plan de financiamiento de infraestructura de la universidad,
que va a ser financiado a partir del Banco de Desarrollo de América Latina, digamos, cuya orientación, digamos, por ejemplo, de este banco es promover la participación con el sector privado en la actividad económica, es decir, que se impulsa un financiamiento de la infraestructura en la universidad donde va a estar justamente orientado a estos objetivos. Entonces, bueno, se conjugan, digamos, todas estas problemáticas. Por un lado, la expulsión masiva de los estudiantes, que ya se ha planteado, ya hay estadísticas incluso que colocan que más o menos la mitad de los estudiantes se quedaron por fuera este cuatrimestre producto de la cursada virtual. El problema del avance en la privatización de los contenidos de la educación, el problema de cómo orientar a la necesidad, digamos, de los trabajadores, los contenidos de la propia educación. Todas estas cuestiones nosotros consideramos que, bueno, que ponen de manifiesto la necesidad de abrir un debate y una organización en el movimiento estudiantil. Y ahora me meto, digamos, en este tema, en el cual, bueno, ha quedado, se ha venido demostrando, digamos, sobre todo en las últimas semanas, los últimos meses, que toda esta situación, sobre todo, digamos, el problema de no poder cursar o de que la cursada está totalmente limitada, ha generado en diferentes facultades, universidades, procesos de asambleas virtuales, aunque sean incipientes, donde parte del movimiento estudiantil se viene organizando, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, en la UBA, en el caso de Filosofía y Letras es un ejemplo, bueno, en la Universidad Nacional de las Artes también, y se podrían dar otros más seguramente. Y esto, digamos, ha sido producto directamente de que frente a la situación en la que estamos, los estudiantes necesitamos organizarnos para discutir una salida a todas estas problemáticas. Muchas veces, en la mayoría de los casos, diría, en contraposición de lo que es la política que han tomado los centros de estudiantes y las federaciones universitarias, que en una gran mayoría, una parte importante, están a manos de sectores burocráticos, agrupaciones, digamos, que comulgan con la política de las autoridades, por lo menos en el caso de la universidad, y que ante esa situación, ante toda, digamos, la situación de lo que está pasando, no han convocado ninguna instancia de organización y sin embargo los estudiantes nos hemos venido organizando igualmente de forma independiente o autoconvocada. Nosotros lo que consideramos frente a esto es que, por un lado, necesitamos ampliar, digamos, estos procesos de organización o de asambleas que se están produciendo y que en ese sentido tenemos que desarrollar o discutir una intervención fuerte del movimiento estudiantil, que se organice el movimiento estudiantil en esta etapa. Que carga, digamos, con toda una experiencia a su vez de lucha que hay que retomar y que hay que, bueno, profundizar y desarrollar. Y en este sentido, o sea, lo que consideramos a su vez es que
en este contexto es importante que en todas estas asambleas, en todas estas instancias de discusión que se vayan generando en los diferentes lugares de estudio, los utilicemos por un lado para discutir una salida, un pliego reivindicativo, protocolos con las reivindicaciones que consideremos necesarias, impulsar en cada facultad o en cada universidad, y que votemos desde las asambleas estudiantiles o las asambleas estudiantiles junto con las asambleas docentes, y que efectivamente los impongamos a las autoridades. Y en este sentido que desarrollemos toda una lucha también justamente por imponer todas las reivindicaciones, los reclamos que tenemos como movimiento estudiantil, que comentaba al principio, que pueden ser desde exigir becas y el desdoblamiento de las comisiones por cursada, hasta exigir el aumento del presupuesto universitario a nivel nacional, para costear justamente todas las necesidades para desarrollar las medidas educativas necesarias en este contexto, bueno, y en cualquier contexto a nivel general. Y que ese presupuesto justamente esté, el control de ese presupuesto esté garantizado por los propios estudiantes y los docentes, porque hoy en día mismo ya el presupuesto que hay no se sabe a dónde está destinado. Entonces también, por ejemplo, el problema de la apertura de los libros presupuestarios de las universidades está presente. Me fui un poco por las ramas, pero decía que todo este problema del pliego reivindicativo es algo que nosotros consideramos que hay que discutir en las asambleas y votar un pliego reivindicativo y medidas de lucha para imponer ese pliego de reivindicaciones a las autoridades, ya sea al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional, lo que fuera, dependiendo de los niveles educativos. Pero por otro lado, nos parece muy importante también que en las asambleas y en las cursadas, bueno, en todos los lugares en donde intervenimos y donde discutimos, que abramos un debate sobre una salida de fondo al problema de lo que está pasando con la educación, que no está por fuera, digamos, de lo que pasa con la situación política, sanitaria, económica a nivel nacional. Porque como, bueno, al menos intenté explicar en esta intervención, ha quedado demostrado que los intereses de quienes gobiernan la universidad, de quienes toman las decisiones también en lo que respecta a la educación secundaria, a la educación terciaria, son totalmente opuestos a los intereses de quienes trabajan en la educación y de quienes estudiamos las diferentes carreras, y que desarrollan una política que va en un sentido totalmente opuesto, que se lleva puesta, digamos, la necesidad de estudiar de los y las estudiantes, vale la redundancia, y que ve a la universidad, por ejemplo, como un lugar en donde, digamos, garantizar el capital necesario para los diferentes negociados, ya sea propios, como también, bueno, de las diferentes empresas y demás que usufructúan, digamos, de
de la mano de obra barata o gratuita o de los conocimientos que se desarrollan en el ámbito universitario. Entonces, en ese sentido, lo que consideramos es que tenemos que discutir una salida de fondo propia quiero decir, del movimiento lee nuestras necesidades y nuestros reclamos, y que va de la mano con, bueno, echar directamente a todas estas camarillas que gobiernan la universidad, ya sea de la franja morada como de los diferentes sectores, y que y poner la educación bajo, digamos, el control de estudiantes, trabajadores de la educación, delegados trabajadores, que garanticen, digamos, una educación que esté al servicio de los explotados y que garantice a su vez, obviamente, el acceso a la educación de todo el mundo, digamos. Que no es lo que hoy sucede, ya sea porque hay gente que directamente no puede acceder a estudiar o porque hay gente que, hay compañeras que se anotan a estudiar una carrera universitaria o una carrera terciaria o mismo en el nivel secundario y que tienen que después terminar abandonando sus estudios. Esto en la universidad tiene cifras catastróficas, y como dije hace un ratito, o sea, más ahora en la pandemia, donde se calcula que la mitad de los estudiantes ha quedado por fuera. Entonces, en este sentido, nos parece que, para ir sintetizando y cerrando, la importancia de impulsar asambleas, impulsar la organización en todos los lugares de estudio, es fundamental. La relevancia también de desarrollar un frente único de lucha con todos los que quieran organizarse, luchar, hacer algo, imponer, digamos, nuestros reclamos, quiero decir, los reclamos discutidos y las reivindicaciones discutidas en las diferentes asambleas, digamos, desarrollar un frente único para imponer eso es una tarea fundamental en todo este proceso, y asimismo en estos espacios en donde nosotros, el movimiento estudiantil, quiero decir, va desarrollando una lucha por todo esto, abrir un debate de una salida de fondo, en el sentido de no solamente estar en una postura de defender el derecho a la educación ante los diferentes ataques que hay, sino pasar a una posición de ofensiva, si se quiere, en la cual discutamos qué educación queremos y cómo queremos establecer esa educación y cómo hacemos para que todos los trabajadores, trabajadoras, puedan acceder a la misma. Y que incluye obviamente una discusión sobre el problema del pago de la deuda, sobre el problema del aumento del presupuesto educativo, y todo lo que comentaba recién, y que se coloca, digamos, prácticamente una revolución en el ámbito educacional. Entonces nosotros consideramos que estos debates tienen que ser desarrollados, porque además colocarnos en una posición en la cual estudiantes y trabajadores estemos a cargo, digamos, de organizar la educación, va a permitir que todas esas reivindicaciones que nosotros vayamos conquistando en una lucha más reivindicativa puedan ser efectivamente garantizadas de forma permanente, porque
eso, digamos, viene de la mano de justamente echar a los que están permanentemente operando en el sentido opuesto. Así que bueno, yo voy a dar por finalizada mi intervención acá. En todo caso, después, si se harán preguntas o algo, ampliaré más, pero bueno, dejo la palabra a Fede.